Buenas noches. Nos encontramos con otro episodio de esto que se llama Aprendiendo de Administración Pública. El día de hoy hablaremos del isomorfismo institucional presentado en el sector salud por el virus del COVID-19. Para eso tendremos unos expertos, pero hablaremos un poco de estas directrices que dio la OMS para contener el virus. Para comenzar, la estrategia en el sistema sanitario y en el sistema de salud pública para que tengan suficientes capacidades y así permitir dar el gran paso desde la detección y el tratamiento principalmente de casos graves a la detección y el aislamiento de todos los casos, sin importar la gravedad ni el origen. Para eso tenemos 4 puntos. Primero, y el más importante, la detección. Se deberían detectar rápidamente los casos sospechosos tras la aparición de los síntomas mediante la búsqueda activa de casos, el autorregistro, el cribado a la entrada y otros métodos. El segundo son las pruebas. Todos los casos sospechosos deberían tener los resultados de sus pruebas dentro de las 24 horas siguientes a la identificación y toma de muestras. Y debería haber suficiente capacidad para verificar la ausencia de infección en los pacientes recuperados. El tercero es el aislamiento. Todos los casos podrán ser aislados eficazmente en los hospitales o alojamientos designados para casos leves o moderados, o en el hogar con suficiente apoyo si los alojamientos designados no están disponibles, de manera inmediata y hasta que ya no sean infecciosos. Y el último, la cuarentena. Se podrán rastrear todos los contactos cercanos, ponerlos en cuarentena y controlarlos durante los 14 días, ya sea en un alojamiento especializado o en una autocuarentena. El control y el apoyo pueden hacerse mediante la combinación de visitas de voluntarios de la comunidad, llamadas de teléfono o mensajes. Para revisar estas medidas, vamos a revisar los casos de Yopal y Bogotá. Empecemos con las medidas de detección. Hola Karen, pues mira, más que en Yopal, en Casanare, las detecciones del coronavirus han demostrado que de 31.401 pruebas realizadas, en Casanare se llegan a presentar hoy 4.822 casos positivos, de los cuales se presentan 86 muertes y 3.940 recuperados. Además, las camas UCI están ocupadas al 88% de su capacidad. Y pues ya en el caso de Yopal específicamente, la capital reporta 3.047 casos positivos al día del 29 de octubre. Sin embargo, la categorización en Casanare es muy precaria. Digamos que se saben cuántos casos hay confirmados en cada municipio, pero no se sabe con exactitud en cada municipio cuántos casos hay por comunas. Tampoco se sabe cuál es el porcentaje de hombres y mujeres y cuál es el porcentaje que se presenta en los rangos de edades. Es decir, solo se conocen las cifras generales en el departamento, como las víctimas fatales, los recuperados, la capacidad de la UCI y los 707 casos de aislamiento obligatorio al día de hoy. En el caso de Bogotá, la detección ha sido media. Hasta el día de hoy se han presentado 312.946 casos, de los cuales 1.844 son casos nuevos. Entonces, del total de casos, 51.5 son mujeres y la mayor concentración de casos, de acuerdo con la edad, está entre los 20 a 49 años, con un peso porcentual del 60.8. Entonces, las iniciativas de cribado, por otra parte, han venido del sector privado. Por ejemplo, la Universidad de los Andes con las pruebas gratuitas para los asintomáticos en los meses de julio. Y pues la línea permanente de la Secretaría de Salud pues también está pensada para la detección temprana del virus. Claro, a mí el tema que me preocupa y creo que ustedes lo aclararán es el de las pruebas. ¿Cómo ven la situación en sus regiones? En Bogotá se ha venido aumentando la capacidad de procesamiento de muestras y verificando los procesos de priorización, tanto en laboratorios de salud pública como en los diferentes laboratorios de la ciudad. La red distrital de laboratorios para coronavirus pasó de procesar 300 muestras diarias en marzo a 5.000 en julio. También se ha implementado un protocolo para priorizar la entrega de resultados de la prueba COVID-19 en 24 horas para las muestras tomadas a los pacientes hospitalizados en clínicas y hospitales de Bogotá en unidades de cuidados intensivos e intermedio, con lo cual los equipos médicos pueden tomar decisiones oportunas en la atención. Pues mira, pues a mí me preocupa un poco más el caso de mi departamento y es que el sistema de salud allí es precario.
y es que los únicos establecimientos en el departamento disponibles para manejar el COVID son el Hospital de la Orinoquía, el Oro, y la Clínica Casanare, ambos en la capital. Por lo tanto, la toma de pruebas es ineficiente. De hecho, yo me atrevería a decirte que existen más casos de COVID en el departamento, pero que no son detectados a tiempo, pues primero porque es difícil coordinar entre municipios y además hacerlo bajo las pautas en las que se toman las pruebas y pues eso es lo que preocupa realmente. Y es que por un lado es más difícil detectar los síntomas en tierra caliente, como argumenta un virólogo Tomás Pitchman, y por otro, las EPS no te hacen la prueba si tú no tienes síntomas pronunciados. Entonces, estamos en un departamento en el que los síntomas de una u otra forma se manifiestan de una forma, digamos, diferente o más leve, y pues además las EPS a ti no te hacen pruebas. Luego, pues, evidentemente la detección y la forma en la que se están dando cuenta de los casos positivos es bastante ineficiente y, de nuevo, preocupante. Perfecto, entonces podemos hablar de una falta de coordinación entre los actores regionales, ¿no? Es decir, no tienen la misma eficiencia ni tampoco la misma capacidad. Totalmente de acuerdo. Y es que fíjate que a pesar de que Casanare y Bogotá son dos casos muy diferentes, en ambos se coincide en la falta de coordinación. Aunque bueno, por lo menos considero que en Bogotá existe la facilidad que tienen más actores y que hay una participación más activa de estos actores. Pero en el caso de Casanare, por ejemplo, todas las medidas de protección que se han generado se dan desde lo público, ¿sí? Los privados, las empresas, los mismos individuos no tienen ese cuidado con ellos mismos y es más difícil, en especial porque no hay otras organizaciones que estén precisamente garantizando el cuidado de la sociedad. Y como te dije, por ejemplo, hay solamente dos instituciones que están a cargo del COVID, que es la clínica y es el hospital regional, con respecto a, por ejemplo, la cantidad de instituciones que tiene Bogotá. No sé, Anita, qué otras características encuentras o si por el contrario coincides conmigo en cuanto a los actores. Pues en primer lugar se trata de situaciones con poblaciones diferentes, ¿no? Entonces allí radica la cantidad de pruebas que se les da a los diferentes territorios y también pues los agentes son diferentes. Entonces algunos, digamos, puede que cuenten con una formación mucho más técnica, como puede ser el caso de Bogotá, no sé Dani qué tiene que decir al respecto, pero sí, algunos cuentan con más preparación que otros y esa es como la diferencia, creo. Exacto, Ana. En este caso, ¿qué pasa en Bogotá? Pues el porcentaje de ocupación de hospitalización general para la atención del COVID hasta el 27 de este mes estaba en 62.2%. De 2.000 camas estaban siendo utilizadas 1.250. Por otro lado, la ocupación de UCIs para COVID-19 estaban en un 49.7. Pasamos de 1.600 camas disponibles a 800 en uso. Y por último, la alcaldía pues ha relacionado los monitores del aislamiento con las encuestas a los hogares reportados. Por último, ¿qué me pueden decir del último indicador? Haces referencia a la cuarentena, ¿verdad? Bueno, mira, en Yopal y técnicamente en Casanare se ha mantenido la cuarentena desde el principio del aislamiento preventivo a nivel nacional hasta ahora con algunas modificaciones, en especial porque pues, el departamento no está preparado para afrontar los picos más altos que se vienen y es que ahorita Casanare está preocupado porque ya casi alcanza los 5.000 casos y solamente tiene 87 camas en UCI y el 88% de ellas ya están ocupadas. Entonces, se vale de la cuarentena precisamente para mitigar el impacto de esta pandemia, además de utilizar otras herramientas como lo es el toque de queda todas las noches y la ley seca todos los fines de semana. El 24 de agosto Bogotá salió de la cuarentena estricta y volvió a la nueva realidad. Cuando fue necesario se realizó una cuarentena especial para localidades como Kennedy que contaban con altos niveles de contagio y de propagación. De igual forma se mantuvieron las encuestas telefónicas para conocer el estado de las muestras de la población, así como ayudas económicas para evitar el contagio durante las labores. Súper interesante, pero podemos concluir, ¿creen que la implementación de estas directrices fue lo mejor o propondrían otro modelo? Pues mira, Karen,
Yo, por ejemplo, considero que Casanare tiene muchas, si no todas las cosas por mejorar. Entre esas, por ejemplo, el hecho de que tiene que especificar en las cifras, en los reportes que da precisamente para que la administración tenga herramientas para tratar las zonas con más contagio, como por ejemplo el aislamiento especial que hacen en Casanare por localidades, sería de una u otra forma bueno aplicarlo en las comunas en Yopal o en cualquier otro municipio. Asimismo, como especificar cuántos niños, cuántos jóvenes, cuántos adultos mayores y el sexo de las personas que están contagiadas, que son casos positivos. Pues en realidad yo creo que la alcaldía de Bogotá se ha caracterizado por estar siempre como actualizando los procesos de manejo y gestión del contagio. Incluso fue ejemplo a nivel internacional por las medidas especiales que había tomado Claudia López en diferentes localidades y también pues los métodos que ya digamos eran mucho más técnicos acerca del grado de ocupación de los transportes públicos, el grado de inserción en la economía y demás. Entonces yo creo que eso pues ha sido excepcional, sin embargo creo que hay cosas que aún se pueden mejorar y bueno, igual estamos hablando de una contingencia, de un caso especial, pero el hecho de que hayamos tenido una de las cuarentenas más largas y que no se haya podido dar como ese paso tan armónico hacia el aislamiento, creo que fue un problema, porque pues no tener una buena comunicación con el gobierno central siempre deja como esa sensación en la ciudadanía de que no existe como un plan a seguir y pues en una situación de perplejidad como la del coronavirus, pues esto yo creo que sí llegó a afectar mucho, pero por lo demás creo que hay muchas cosas por resaltar de este mandato. Perfecto, muchas gracias por su tiempo. Nos vemos en otro episodio de Aprendiendo de Administración Pública. Gracias a todos nuestros oyentes que nos están escuchando.